Hola y bienvenidos de nuevo a Aula Fisio. En el vídeo de hoy vamos a ver una propuesta de valoración y tratamiento del músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor es un músculo escapulotorácico. Tiene su origen en la apófisis coracoides de la escápula y sus inserciones se abre como en abanico y tiene inserciones en la tercera, cuarta y quinta costilla. El músculo pectoral menor realiza una báscula anterior de la escápula y hace que descienda. También es un músculo accesorio de la inspiración forzada. ¿Qué ocurre? Que cuando este músculo se encuentra cortado, presentamos esa posición de hombros adelantados y cabeza adelantada. Mucha gente no tiene un patrón respiratorio normal y en vez de respirar con el diafragma de una forma fluida, utiliza la musculatura accesoria de la inspiración, como son escalenos, el ecom y, por ejemplo, el pectoral menor. Cuando este músculo se encuentra en disfunción, vamos a encontrarnos con esa postura de hombros adelantados. También podemos tener síntomas neurovasculares debido a que justo debajo del pectoral menor pasa el paquete neurovascular del plexo braquial, arteria axilar y vena subclavia. Por lo que hay pacientes que pueden tener síntomas neurovasculares. Por ejemplo, las parestesias en forma de guante son muy típicas de la disfunción del pectoral menor. El músculo pectoral menor tiende a cortarse, por ejemplo, cuando llevamos una mochila colgada constantemente de un lado o un bolso, cuando las mujeres llevan sujetadores muy apretados o en esas posturas sedentarias o de trabajo prolongado durante muchas horas con los brazos adelantados. Para realizar la valoración del pectoral menor, colocaremos al paciente en decúbito supino sobre la camilla. La valoración la podemos hacer mediante la observación. Se medirá la distancia entre el acromion y la camilla de ambos hombros. En este caso podemos observar que el lado derecho es más amplio, más largo que el lado izquierdo. Hay más espacio entre el acromion y la camilla. Esto nos puede indicar que el pectoral menor derecho se encuentra cortado. En este caso hemos colocado las manos del paciente sobre su estómago para anular la acción del bíceps braquial. Otra manera sería colocar el dedo medio en la apófisis coracoides y valorar cuál está más alto y cuál está más descendido. En este caso también nos coincide que el derecho está más arriba que el izquierdo. Tras la valoración que hemos realizado al paciente, hemos descubierto que existe un posible acortamiento del pectoral menor del hombro derecho. Pero este músculo comparte inserción con el músculo coracobraquial y la cabeza corta del bíceps braquial. Así que deberemos descartar que sean estos músculos los causantes de ese encogimiento del hombro. Para trabajar sobre el pectoral menor, haremos un abordaje con el paciente en decúbito supino y nos colocaremos sentados en el lado que vamos a trabajar y cogeremos el brazo del paciente con nuestro brazo. Aquí podemos localizar el pectoral mayor y justo por debajo es donde se encontraría el pectoral menor. Para abordar el pectoral menor necesitamos hacer una toma con la mano plana paralela a la parrilla costal justo por debajo del pectoral mayor. Indicaremos al paciente que es una técnica un poquito molesta, que no debe sentir nunca dolor, pero sí que seguramente, sobre todo si tiene el pectoral muy contracturado, notará algo de molestia. Vale. Mano plana sobre la parrilla costal. Y ahí vamos buscando. ¿Molesta mucho? No.
Bien, una vez estamos aquí, podemos jugar un poquito con la abducción, mover en la abducción el brazo, dejando fija la mano. Podemos también hacer una rotación. Relaja. Eso. ¿Estás bien? Sí. ¿Se te duerme la mano? No. Vale. Le pregunto si se le duerme la mano porque en esta zona, como hemos comentado anteriormente, pasa el plexo braquial por debajo del pectoral menor y ahí podemos causar síntomas radiculares como pueden ser parestesias o adormecimiento. También podemos realizar bombeos. Relaja. Con la mano que tenemos justo sobre la parrilla costal. Siempre muy suaves, sin llegar a causar dolor. Podemos colocar el brazo del paciente sobre nuestro antebrazo y ayudarnos de la mano más craneal para acercar bordes y así llegar un poquito más allá. Ahí molesta un poco más, ¿verdad? Un poquito. Vale. Lo mismo, aquí podemos quedarnos haciendo técnica de bombeo. También podemos hacer un tratamiento en un abordaje con el paciente en decúbito lateral sobre la camilla. Realizamos una abducción de su hombro para poder acceder a la parrilla costal. Localizamos pectoral mayor y justo por debajo entraremos con la mano plana. Vale, una vez aquí, dejaremos caer el brazo del paciente, le decimos que se relaje. Relaja, eso. Con la mano craneal acercaremos bordes y ahí ya buscaremos las zonas de más tensión. Aquí ahí molesta un poquito, ¿verdad? Un poquito ahí. Sí. Nos podemos quedar aquí un ratito o bien hacer una técnica de bombeo. Entramos un poquito más. Vamos como en dirección a la coracoides. Evidentemente no vamos a llegar hasta la coracoides, pero sí que es la dirección que debemos tomar. Relaja la mano. Eso es. Para terminar, podremos realizar una técnica de energía muscular o estiramiento sobre el pectoral menor. Para ello colocamos al paciente en decúbito lateral y colocaremos nuestra mano más caudal en la escápula. Relaja ahí, relaja, deja caer. Eso es. Vale, con la mano craneal la colocaremos en la zona del muñón, del hombro, y en esta posición haremos una rotación. Más que empujar, será una rotación de nuestro cuerpo, ¿vale? Para estirar el pectoral menor. No se trata de empujar aquí, sino de, con nuestra mano caudal en la escápula y la mano craneal en el muñón, realizar este movimiento. Bien, una vez aquí, podemos pedirle al paciente que nos empuje con su hombro sobre mi mano. Empújame muy suave, ¿vale? Un poquito menos. Eso es, durante unos 10 segundos y relaja. Relaja el todo. Eso es. Y iremos un poquito más allá. ¿Molesta? No. Bien. Vale, otra vez aquí le podemos pedir que nos empuje. Empuja suave. Relaja. Y aprovecharemos esa inhibición posisométrica para llevar un poquito más allá. Podemos movilizar un poquito.